Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, el versículo 20. Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, la palabra de Dios dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son, ¿qué cosa? Las 7 iglesias. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias, muchas gracias por su presencia con nosotros en este lugar. Padre, gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y dirección del Espíritu Santo. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Querido Dios, gracias, muchísimas gracias, porque el Señor Jesús ha hecho con nosotros, en nosotros y por nosotros lo que jamás pudimos pensar que podría haberse hecho. Gracias, Padre, por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan. Gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la televisión y la internet. Padre Santo, ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando acerca del misterio para la familia. En la Biblia hemos dicho que la palabra misterio significa algo que debe ser dado a conocer. Y cuando buscamos en el diccionario bíblico qué significa misterio, vimos que significa cosa oculta, secreto, misterio. La palabra mysterion o mysterion significa cosa oculta, algo secreto, misterio. Ese misterio es una verdad, es un principio, es un concepto que necesita ser aprendido, necesita ser descubierto. Decíamos en la presentación anterior que el apóstol Pablo nos habla acerca de ese misterio y se refiere al Evangelio de Jesucristo como un misterio. Por leer algunos de los pasajes que leímos en la ocasión anterior. En el libro de Romanos capítulo 16, versículo 25, dice Pablo: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pablo nos dice que el evangelio estuvo oculto desde tiempos eternos, pero que ahora el evangelio se ha dado a conocer. Pablo nos habla, y estoy repasando, que a él le fue revelado el misterio, le fue revelado el evangelio. Pablo nos dice también cómo hay interés de parte de Dios que este evangelio se ha dado a conocer. Leímos también que ese misterio o el evangelio de la salvación, aún los ángeles lo quieren mirar. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12. Aún los ángeles quieren entenderlo, aún los ángeles quieren comprenderlo, aún los ángeles quieren entender en qué consiste, quieren entender y comprender y saber hasta dónde llega la profundidad del evangelio. Recuerde, hemos dicho que el evangelio nos habla acerca de una persona. La persona es Cristo Jesús. Tan profundo es este misterio que el evangelio consiste, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4, en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Piense por un momento. Siendo que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros, ¿cómo estamos hablando de un ser divino que se hizo hombre? ¿Y cómo es posible que un ser santo, sin pecado, haya caído tan bajo desde el punto de vista social, desde el punto de vista espiritual? Cristo murió como un maldito de Dios, porque maldito todo aquel que muere muerte de cruz. De manera que el misterio se hace más profundo, que el mismo Dios se hace hombre para el mismo Dios, siendo hombre, cargar el peso del pecado y pagar el precio del pecado y exponerse ante el universo para que vea cómo mata en él mismo la maldad del pecado. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es profundo o no es profundo? Cuando estudiamos la palabra misterio en la Biblia encontramos cosas interesantes
y que se pueden calificar como de increíbles. Hay mucho que decir, así que no estaremos repitiendo lo que ya hemos dicho. Queremos trabajar en segunda instancia cómo el apóstol Pablo utiliza el término misterio. Ponga cuidado. Cómo el apóstol Pablo en distintas cosas usa la palabra misterio para describir algunas situaciones. Veamos, por ejemplo, número 1. Pablo aplica el término misterio para hablar de la encarnación de Cristo Jesús. Primero de Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice 1 Timoteo 3, 16? Dice el versículo 16. E indiscutiblemente, ¿qué cosa dice? Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué cosa dice Pablo? Grande es el misterio de la piedad. ¿En qué consiste? Número 1, dice Pablo, Dios fue manifestado en carne. Número 2, justificado en el Espíritu. 3, visto de los ángeles. 4, predicado a los gentiles. 5, creído en el mundo. 6, ¿qué cosa? Recibido arriba en gloria. Es un misterio, sí. ¿Por qué? Hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Ese sencillo versículo, 1 Timoteo 3:16, será objeto de estudio por toda la eternidad. Ese simple versículo que dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, es objeto de estudio por todo el universo. Dios se ha manifestado en carne. ¿Es profundo eso o no es profundo? ¿Es profundo o no es profundo? Número 1, Pablo dice, la encarnación de Cristo es un misterio que debe ser estudiado. Número 2, la unión de Cristo con la iglesia. Efesios capítulo 5, versículo 32, dice Pablo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de qué cosa, y de la iglesia. Pregunto, ¿aceptó Cristo la iglesia y ve Cristo la iglesia como su propio cuerpo, sí o no? ¿Qué dice en Juan 14, versículo 1 al 3? ¿No se turbe vuestro corazón? ¿Qué cosa? Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, ¿qué cosa dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Ve Cristo a la iglesia como su propio cuerpo, sí o no? Sí. ¿Cómo es posible que Cristo valore tanto la iglesia que la compare con Él mismo? ¿De quién es miembro usted? Usted es miembro de la iglesia. ¿De quién es miembro de la iglesia? Es miembro de Cristo. Por tanto, usted es miembro de Cristo. Yo digo, alabado sea su nombre. Amén. Número 3. El apóstol Pablo aplica el término misterio a la transformación de los santos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, dice él, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué cosa? Transformados. Cuando Cristo venga por segunda vez, no todos los cristianos estarán muertos, algunos estaremos vivos. ¿Suena bonito así, no? ¿Suena bonito o no suena bonito? ¿Cómo usted lo quiere esperar, vivo o muerto? Bueno, todos lo recibirán vivo porque van a ser resucitados, pero a mí me gustaría estar vivo y vivo. Dice, no todos dormiremos, no todos estaremos muertos, pero todos seremos, ¿qué cosa? Transformados en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque esto corruptible tiene que ser vestido ¿de qué? De incorrupción, y esto mortal de inmortalidad. Pregunto, ¿es un misterio o no es un misterio que una gente se resucite y sea transformada para no volver a morir jamás? ¿Sí o no? ¿Lázaro fue resucitado o no fue resucitado? ¿Murió o no murió? Sí. El hijo de la viuda de Naín, ¿murió o no murió? Sí. La hija de Jairo, ¿volvió a morir o no volvió a morir? Sí. Pero ahora cuando Cristo venga, ¿moriremos cuándo? Jamás. ¿Viviremos por cuánto tiempo? Para siempre. En la mente humana no cabe la idea de vivir por siempre, porque todo el ser humano vive y muere. Pero cuando Cristo venga, se revelará y develará el misterio de la gracia y la bondad de Dios, que los muertos en Cristo serán resucitados primero y serán transformados y vivirán para siempre jamás. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Recuerdan en el estudio que dimos esta semana pasada, que leímos en el capítulo 27 del libro de San Mateo, que cuando Cristo murió, un grupo de santos se levantó de la tumba? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. ¿Una resurrección parcial? Sí, una resurrección parcial. ¿Y esa gente por cuánto tiempo vivirá? Para siempre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? Una muestra, una pequeñita muestra de lo grandioso que será cuando el Señor Jesús venga.
¿Ha perdido usted algún ser familiar, algún familiar que usted ama o algún amigo que usted ha amado y ha muerto en la fe y usted está esperando que venga el día de la venida de Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿Verdad que eso consuela a uno? No hay cosa más hermosa que cuando usted está delante de un ataúd de un familiar muerto, saber que murió en la fe de Cristo Jesús. Amén. Usted llora pero no se desespera. Usted sabe que hay esperanza y que pronto cuando Cristo venga, le verá otra vez levantarse de la tumba. Sea un hermano, una hermana, un amigo, una amiga, aún sea su propia madre, usted la volverá a ver. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Hay esperanza en Cristo Jesús, un misterio. Los muertos resucitarán y vivirán para siempre. Número 4. Pablo presenta la oposición del anticristo como un misterio. Él dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Hay una serie de trabajos que estamos haciendo con el título Un refugio para la familia acerca del libro del Apocalipsis. Usted sabe que en la apocalíptica bíblica, hemos dicho, Dios revela al hombre lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no ve. Lo que Pablo está diciendo en 2 Tesalonicenses es que en su época el misterio de la iniquidad se estaba moviendo. El misterio de la iniquidad estaba sacando su cabeza deforme, pero el imperio romano se lo impedía. Cuando fue movido el imperio romano, ese misterio de iniquidad se levantó y existe hasta el día de hoy. Un misterio que necesitamos estudiar y que la Biblia desarrolla, presenta y explica en una forma magistral y maravillosa a través de lo que se llama apocalíptica bíblica. Es bueno cuando usted hable de apocalíptica bíblica como un misterio, una revelación de Dios. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. ¿Qué es el Apocalipsis? Dice Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Número 1. Número 2. La revelación de Jesucristo significa la revelación, la demostración, la presentación, la explicación de Jesucristo. El misterio que estuvo oculto desde edades eternas ahora ha sido dado a conocer por medio de Cristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso esto? Pablo nos dice también, número 5, que la admisión de los gentiles en el reino de Cristo es un misterio. Cómo los gentiles han sido aceptados en la casa de Dios, en la familia de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 6 dice él, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, dice el versículo número 2, ¿qué cosa? Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mi pregunta, ¿usted y yo venimos de los gentiles, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero tenemos el mismo derecho de ser parte del cuerpo de Cristo y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 26 y 27, Pablo escribió, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que por ahora ha sido manifestado en sus santos, a quienes Dios quiso, ¿qué cosa? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que he escrito en vosotros la esperanza de gloria. Cuando usted conoce este misterio, cuando usted entiende este misterio, entonces tiene un concepto más claro, una definición más acabada, una experiencia más real con la persona de Cristo Jesús. Recuerde, no estamos tratando con una doctrina, no estamos tratando con un concepto, no estamos tratando con una idea, no estamos tratando con una opinión, estamos tratando con una persona y la persona se llama Cristo Jesús. O con Cristo usted o lo conoce o no lo conoce, o lo recibe o no lo recibe. El gran misterio
que hay que entender y comprender es que el Evangelio no es una doctrina, sino una persona. Llama la atención este pequeño pensamiento que está en el libro, en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 606. Oiga lo que dice. El misterio que Pablo está declarando ahora es el propósito de Dios de salvar en su reino a los judíos como a los gentiles. En el mismo libro, página 648, dice, este misterio es el eterno propósito de Dios que anhela salvar a sus criaturas caídas. Yo le pregunto a usted, ¿ha hecho Dios todo? ¿Ha dado Dios todo? ¿Ha mostrado Dios todo para salvar y rescatar a sus hijos, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Dios ha hecho todo lo que sea necesario, no ha escatimado ningún esfuerzo. El misterio de los misterios que hay que estudiar es cómo es que Dios lo ha invertido todo por amor a una criatura que posiblemente y supuestamente y según nosotros mismos no vale nada. ¿Cómo es que Dios le ha dado todo por nada? ¿Cómo es posible que por usted y por mí Cristo muriera en una cruz? ¿Cómo es posible que Dios aceptara que Cristo llegara donde llegó por amor a usted y por amor a mí? ¿Cómo se explica, en qué cabeza cabe que el príncipe del universo, el creador del vastísimo universo, el dueño de todo, falleciera en una cruz clavado por amor a una criatura mala y pecadora como yo? ¿No es un misterio? ¿O es un misterio? ¿Pagaría usted todo lo que tiene por algo que posiblemente no tenga ningún valor? ¿Cuánto es lo que se valora al ser humano? Nada. ¿Cuánto valor dio al ser humano? Mire Jesús. ¿Cuánto valor tiene un ser humano para Dios? Mire a Jesús en la cruz. ¿Cuánto vale usted para Dios? Mire a Jesús. Si los humanos entendiéramos el misterio de la piedad, si entendiéramos el misterio de la redención, levantaríamos la cabeza y no hay diablo que nos pudiera poner otro programa malsano en la cabeza de rechazar a Dios, quien es la persona que más nos ama en todo el universo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Su cerebro está diseñado para conocer, comprender y amar a Dios. El pecado está diseñado para que usted no comprenda, no conozca ni ame a Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Mientras usted menos conoce el misterio, mientras usted menos conoce a Dios, usted se critica más, se condena más, se acusa más y usted se entierra más. Cuando el centro de su pequeño universo es usted es una persona maldita, dice la Biblia, Jeremías 17:5. Cuando usted es el pequeño centro de su universo, entonces usted se aleja de Dios. Cuando la mayoría de sus pensamientos están referidos a usted mismo, entonces usted no está en la presencia de Dios. Es un misterio, se llama misterio de iniquidad. Condenándose, criticándose, acusando, diciendo toda la cosa peor de la vida suya, la fuente de su conocimiento, la fuente de su pensamiento no es Dios. Porque esos pecados de los que usted se acusa, Cristo lo pagó. Cristo lo clavó en la cruz. Cristo lo redimió del pecado. Ahora falta que usted le crea a Cristo y le crea a Dios. Pero si usted se enfoca en lo malo suyo, entonces usted no está mirando a Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Rey. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Por eso necesitamos ahora, en el tiempo que nos queda, entrar en lo que se llama el misterio y la salvación. ¿Cómo se llama? Ponga cuidado, ponga mucho cuidado. Bueno, déjeme decirle esto, mire. El cerebro, la cabeza nuestra, el cerebro y todo lo que compone, bueno, vamos a decir la mente humana, para poner todo en un solo paquete. Nosotros fuimos hechos y diseñados para manifestar la gloria de Dios. ¿Es así o no es así? Pero no se puede manifestar la gloria de Dios si nuestra cabeza está contraria a los principios establecidos en la palabra de Dios. La salvación no es un acto, es una persona. La salvación no es una doctrina que usted se aprende, es una persona que usted conoce. Su cerebro tiene que entender que la salvación consiste en una persona divina que se hizo humana. ¿Cómo se llama esa persona? Cristo Jesús. Es un misterio porque usted tiene que conocerlo, usted tiene que estudiarlo, usted tiene que entrar en el ámbito de la Biblia para descubrir los principios que le revelan el misterio, que le muestran el misterio. Misterio y salvación. Esta palabra misterio
además de lo que hemos dicho, deriva de una palabra griega que describe al que ha sido iniciado en una religión. Ponga cuidado. Hay personas que saben acerca de algo que otros no saben porque se iniciaron en ese algo. Pregunto. Número 1. Un buen día, Juan el Bautista, señalando a Cristo Jesús, dijo, he aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 2 discípulos de Juan el Bautista se fueron detrás de Jesús. ¿Quiénes fueron? Andrés y Juan. Desde ese día dejaron de ser discípulos de Juan el Bautista y se fueron con Jesucristo. Después de pasar esa noche con Jesús, Andrés fue a buscar ¿a quién? A Pedro. ¿Y Juan a quién? A Santiago, su hermano. Y entonces comenzaron siendo los primeros discípulos del Señor Cristo Jesús. Pregunto, ¿tomaron una decisión, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Decidieron acercarse a Jesús, a quien Juan señaló como el Mesías. Ahora bien, cuando comenzaron a unirse, a sumarse, ¿se acuerdan de Felipe? ¿A quién llamó Felipe? A Natanael. ¿Vino Natanael o no vino? Y empezó a nuclearse el grupo. Ponga cuidado. Los discípulos estaban organizados de esta manera. Número 1, habían 3 discípulos que estaban muy íntimos con Cristo Jesús. ¿Quiénes eran esos 3 discípulos? Estaban Juan, Santiago y Pedro. Habían 12 que lo seguían por todas partes, los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Había 70 que era un grupo más extendido y luego una montaña de gente seguidora de Cristo Jesús. Ahora bien, ¿todo el mundo sabía todas las cosas que Jesús enseñaba? No. Mire lo que dice San Mateo 13:11. Vamos rapidito. San Mateo capítulo 13, versículo 11. ¿Qué relación había tan estrecha entre Cristo y estos discípulos? ¿Qué dice el versículo 11 de San Mateo capítulo 13? Dice el versículo 11, ¿qué cosa? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros, ¿qué cosa? Os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, ¿qué dice Jesús? No les es dado. ¿Por qué a los discípulos sí y a la gente de afuera no? Porque la palabra misterio, recuerden, también significa algo que se le da a conocer a los que son iniciados o a los que son parte de un grupo. Estos discípulos eran parte del grupo de Cristo Jesús, ¿sí o no? Caminaban con Jesús, comían con Jesús, vivían con Jesús, estaban siempre pendientes de Jesús. A ver si o no. Entonces la palabra misterio significa que ellos saben porque tomaron una decisión para saber. Y ahora Cristo les dice que a ellos, a los discípulos, les es dado a conocer esos misterios. A Romanos capítulo 11, versículo 25, Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Y yo pregunto, hoy, ¿podemos entender ese misterio, sí o no? Sí. Hoy, ¿podemos estudiar ese misterio en la Biblia, sí o no? Sí. Hoy, ¿podemos tener un conocimiento profundo y completo de ese misterio, sí o no? Sí. En 1 Corintios capítulo número 2, mire lo que dice el apóstol Pablo. Tan importante es este misterio, tan profundo es este misterio, que son cosas que la mente humana jamás se la puede imaginar y que usted no la entenderá si no la estudia. 1 Corintios capítulo número 2. Mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice el versículo número 9? Antes bien, ¿qué cosa? Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué dice el versículo 10? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Aún qué cosa dice? Aún lo profundo de Dios. Mi pregunta, el lenguaje, la fraseología, lo que está diciendo este versículo 9 y versículo 10, es que Dios ha revelado cosas que los hombres no saben, ¿sí o no? Sí. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en pensamiento de hombre. En otras palabras, Dios ha revelado cosas que los hombres ni siquiera se la imaginan. Dios ha revelado misterios en su palabra que ya hace rato que debimos saberlo. Pero como no estudiamos, no tenemos el conocimiento de esos misterios. ¿Es un desafío o no es un desafío? ¿Sí o no? El apóstol Pedro dice que esa gente crucificó a Cristo porque no sabía. Pero que si hubieran sabido, nunca lo hubieran crucificado.
¿Lo dijo en el discurso del sermón de Pentecostés, sí o no? Sí. Por tal razón, usted puede ser una de esas personas que conoce el misterio. La palabra misterio, como la usaban originalmente los cristianos, no significaba algo que no podía ser entendido, sino algo que solo podían entenderlo los iniciados, es decir, los que tenían el derecho de saber. El derecho de saber. Y yo pregunto, ¿está usted aquí estudiando con nosotros? ¿Está usted allá siguiendo esta predicación? Entonces usted tiene el derecho de saber lo que se está explicando. Los discípulos dejaron todo para seguir a Jesús. Abandonaron las cosas para seguir con Jesús. Así que ellos tenían el acceso a un conocimiento que los demás no tenían. Y usted tiene ese privilegio. Los discípulos gozaban de este santo privilegio porque seguían a Jesús, recibían la revelación del misterio que salía, dimanaba, brotaba de los labios del Maestro. Así, todos los que sigan a Cristo tienen este santo honor. Hay otro pensamiento, dice, los apóstoles descubrieron que la salvación no es un concepto, no es una doctrina o teoría que debe ser aprendido. Tampoco el resultado de cumplir con una serie de requisitos previamente establecidos. Si usted tiene una idea equivocada de un concepto que prima su vida, usted hará decisiones equivocadas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La gente dice, y me salvaré. La gente dice, y yo me salvaré. Y la gente, una buena cantidad de gente llamada cristiana, pero religiosa, piensa que la salvación es una lotería. A ver si me la saco, a ver qué es lo que va a pasar. Permítame decirle que la salvación no es una lotería. La salvación es una persona. La salvación no es una doctrina. La salvación es una persona. La salvación es un concepto que hay que definir. La salvación es una persona. Y hasta que su cerebro no entienda, comprenda y codifique que la salvación es una persona, usted estará tirando al lugar equivocado. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Si yo digo Cristóbal Colón, ¿quién fue Cristóbal Colón? ¿Un concepto? No, fue una persona. Y usted lo asocia inmediatamente con algún hecho que hizo, ¿o no? Pues Cristo es la salvación. Cristo es la salvación. Cuando usted le predica a una gente de la salvación, háblele de Cristo, muéstrele a Cristo, preséntele a Cristo, enséñele a Cristo. Ese es el punto. Ese es el punto. La salvación es más que un concepto bíblico. Es una experiencia de fe que redime nuestro pasado, llena de gozo nuestro presente y aguarda con esperanza un futuro glorioso. Yo digo, alabado es el nombre de Dios. Pregunto, ¿es lo mismo saber acerca de algo que conocer algo? ¿Es lo mismo saber acerca de alguien que conocer a ese alguien? Cuando usted le enseñan sobre interacción o cuando le enseñan a tratar con la gente, le enseñan lo que se llaman las distancias. Desde el punto de vista social. ¿Se llaman cómo? Distancias. Dicen que hay una distancia que se le llama distancia pública. Es la manera como usted se acerca o se relaciona con personas importantes como los presidentes. ¿Está usted a cada rato viendo al presidente dándole la mano? No. Hay una distancia como pública. Usted lo ve en la televisión, lo ve en la prensa, lo oye por la radio, pero usted no tiene acceso fácil a ese tipo de gente. ¿Es así o no es así? ¿Cómo se llama esa distancia? Distancia pública. Usted ve a la persona, pero no tiene acceso fácil a esa persona. Número 2, hay una cosa que se llama distancia social. Usted conoce a alguien, pero usted solamente trata con esa persona los aspectos que tienen que ver con trabajo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Una distancia ¿cómo? Social. Es solo lo social. ¿Cómo estás? Hola. Y ahí quedó. Usted saluda a un vecino, buenos días, va por la calle, hola, y se acabó. Usted no tiene una relación de cerca con esa persona. Número 2. Número 3, entonces vamos al trabajo. ¿Cómo se llama esa distancia? Distancia laboral. En el trabajo, usted se reúne con las personas y trata las cosas que tienen que ver con ¿qué? Con el trabajo. Tiene que ver con ideas y opiniones. ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece aquello? Pero usted no llega al trabajo y le dice, ay, ven a contarte lo que me pasó. No, un momento. Eso ya cae en otro plano. ¿Distancia cómo? Laboral, la distancia del trabajo. Número 4,
Ya hay una distancia que se acerca un poco más, involucra sentimientos y emociones. Por ejemplo, la distancia familiar, ¿tiene que ver con eso? ¿Sí? ¿Habla usted con su papá y su mamá? ¿Con su esposa y con sus hijos? Ya usted se abre más a ese tipo de distancia. Sin embargo, hay una distancia que no debe entrar ningún ser humano. Se llama la distancia íntima. Es usted y Dios. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Me entendieron? ¿Cómo se llama esa distancia? Le voy a poner solo un ejemplo vivo, real, de una tragedia, porque la persona no fueron lo suficientemente maduro para entender eso. Recuerde que estamos hablando de la palabra misterio. Hay mucha gente que ha destruido su vida por no saber. Estaba predicando un sermón en una ciudad, en algún país del mundo, y estaba contando una historia de cómo una familia se destruyó por la indiscreción de una mujer. Perdónenme las mujeres, pero voy a hacer la historia y voy a enseñar cómo esta historia abrió y destapó otra historia. ¿Están listos? Una indiscreción. Una pareja de personas cristianas tenían 2 niños, le había ido muy bien, vivían tranquilos, todo el mundo estaba contento y feliz en su lugar. De repente a la ciudad se muda otro profesional con su familia y resulta que este nuevo profesional que se mudó a la ciudad con su familia se encontró con la esposa de este caballero de nuestra historia y ellos se habían conocido de que eran adolescentes y habían sido novios cuando eran adolescentes. Ella llegó un día alborozada a la casa y le cuenta al esposo que vio en la ciudad a fulano que se criaron juntos y que crecieron juntos. Ah, qué bueno, le dice el esposo. Qué bueno, cuánto me alegra que te haya encontrado con una persona que te conoce desde que ustedes eran adolescentes, desde que eran niños. Que yo quiero traerlo a la casa con su esposo y su familia para que vamos con nosotros. No hay ningún problema, invítalo, lo recibimos. Pues vienen y comen juntos y ella está muy feliz y muy alborozada, qué sé yo. Bueno, pues empiezan la relación a tratarse, a comunicarse, a relacionarse como amigos, como gente que se conoce. Y el esposo tranquilo. Un buen día, resulta que la mujer le dice al esposo, yo necesito hablar contigo algunas cosas. Y le dice, sí, ¿cómo no? Dime, ¿qué tú quieres que hablemos? Mira, yo nunca te he contado a ti que fulano fue mi primer novio. Y entonces él le dice, tú una vez me dijiste eso. Sí, pero yo no te conté los detalles, yo no te dije qué tipo de noviazgo tuvimos y hasta dónde nosotros llegamos. Y él le dice, mira fulana, yo te he dicho siempre, a mí no me importa qué pasó de tu vida antes de yo conocerte. Después que yo te conocí, empezamos esta experiencia maravillosa que tenemos un hogar hermoso, tenemos 2 hijos. Yo no quiero saber más de tu vida pasada, no me interesa. Eso, ¿para qué? ¿En qué me edifica a mí eso? Yo no quiero saber. No, porque yo me siento mal, porque si yo no te cuento, porque yo no te digo, fulana, guárdate eso, a mí no me tiene que contar nada. Óigale, caramba, esta mujer fue tanto lo que fuñó y le dio, hasta que un día le dijo, está bien, cuéntame, dime, siéntate, ven, cuéntame, ¿qué es lo que tú quieres que yo oiga? Y esta bendita empezó a contarle que fue el primer hombre de su vida, su primera experiencia sexual, que fue lo primero que todo, cómo hacían, dónde lo hacían, cómo lo hacían, y le dio todos los detalles y todos los lujos, y aquel hombre empezó a entristecerse, que a partir de ese día, cada vez que ve a esta bendita mujer cerca de ese hombre, ¿qué usted cree que le pasaba a la mente? Empezó a sufrir ese hombre, empezó a sufrir, que duró 6 meses y ya no aguantaba más. Un buen día le dijo, fulana, te voy a agradecer que me contara eso que me contaste porque me dañaste la mente. Ya yo no puedo verte cerca de esa persona sin traer a mi recuerdo todas las poca vergüenza que hiciste con él. Mira, yo te voy a ayudar siempre, voy a pagar la dote de mis hijos, voy a pagar, el soporte familiar que tengo que dar todos los meses, voy a pagar la casa, a usted no le va a faltar nada, pero te voy a pedir un favor, yo no te quiero volver a ver jamás. No me llore lágrimas de cocodrilo, no te quiero ver jamás, me desgraciaste la vida, no quiero saber jamás de ti. No te va a faltar nada, ni a mis hijos, pero no te me acerques, ni te me aparezca. Me dañaste la vida, me dañaste la mente. ¿Qué me importa a mí tu pasado? Yo te amaba así como tú eras. Ahora le hago la pregunta a usted.
¿Fue una indiscreción o no fue una indiscreción? ¿Distancia como la última? ¿Con quién se tiene esa distancia? Solo con Dios. ¿Qué le importa a nadie la basura de su vida? ¿Qué le importa a nadie la asquerosidad que usted ha hecho? En algunos lugares del mundo hay personas que vienen y me dicen, y se instalan muy bien, quiero contarle quién era yo. Y le digo, a mí no me importa. Así mismo se lo digo en su cara. A mí no me importa quién era usted. No, porque usted tiene que entender, yo no tengo que entender nada, yo no estoy casado con usted. Mi esposo y yo nos entendemos. Yo le voy a dar solamente a usted consejería, que tengo yo que enterarme de toda la basura de su vida. Y se lo digo duro. Y hay gente que saben que me están mirando que así es. Pero ¿cómo voy a salir yo cargando con toda esta basura de la vida de esta persona? Yo no soy ningún basurero de nadie. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Hay matrimonios que se han desgraciado porque uno da lengua suelta. Compadre, madure. Si Dios le perdonó un pecado y lo echó al fondo del mal, y como decíamos en el estudio que estamos haciendo en estos días, si Dios se olvidó de ese pecado, ¿para qué lo tiene que estar repitiendo? ¿Se entiende lo que estamos tratando de decir? ¿Se entiende o no se entiende? Recuerde que estamos hablando de la palabra ¿qué? Misterio. 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 Aprenda la salvación en Cristo Jesús. Aprenda a ser una persona que inicie en el conocimiento de la persona de Jesús y usted entenderá cómo funcionan las cosas. ¿En qué ayuda a una persona contar toda la bajeza de su vida pasada? Dígame, ¿cómo le ayuda eso? Dígame. Que asesiné, que maté, que engañé, que robé, que ultrajé. Pero ¿a quién le importa eso, compadre? ¿Y usted le pidió perdón a Dios? Sí. ¿Y Dios le perdonó? Me perdonó. Entonces, ¿para qué tiene que estar contando? Y hay personas que han sido bien crudo y bien duro. Cuando me vienen con el cuento, cuando me reúno con una gente a tener una conversación, este es el protocolo que utilizo. Número 1, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo, qué sé yo, Petrusca, Verusca, el nombre que usted le dé la gana. Bueno, muy bien. Vamos a orar. Nos arrodillamos y oramos por la persona. Terminamos la oración, nos sentamos y le digo, dígame, ¿cómo le puedo ayudar? Esa es la pregunta clave que le hago a todo el mundo. Bueno, mire, pastor, lo que pasa, pastor, que mi vida pasada, mamá, comenzó por mal lugar. Es porque yo era, espere un momento, mire, no tengo ningún interés de escuchar las cosas malas que usted hizo. Porque ni le van a ayudar a usted ni me van a ayudar a mí. ¿Usted pidió perdón a Dios por esas cosas malas que hizo? Sí. ¿Usted cree que Dios le perdonó? Bueno, sí. Entonces, si ya usted se la confesó a Dios y Dios le perdonó, vamos a hablar de otra cosa que ya esas cosas ya están resueltas. Vamos con las que no están resueltas. Misterio. Mi pregunta. ¿Vino Cristo a la tierra o no vino? ¿Sí o no? Sí. Mi pregunta. ¿Predicó o no predicó? Mi pregunta, ¿dejó que lo levantaran en una cruz y murió en esa cruz, sí o no? Sí. ¿Derramó su sangre preciosa, sí o no? Sí. ¿Pagó el precio de sus pecados, sí o no? Entonces, créale a Jesús. Créale a Jesús. Créale al Señor Jesús. La salvación es un don de Dios y ese don es Dios mismo manifestado en su Hijo Jesucristo. La fuente de la salvación es ¿quién? Una persona. Y esa persona se llama ¿cómo? Cristo Jesús. Salmo 27, versículo 1. Mire qué cosa linda. Esta es la parte que más me emociona. Y cuando se ponga más sabroso vamos a terminar para que usted se quede como, hey, pastor, vamos a seguir. No, seguimos el sábado que viene. Muy bien. Vamos a la Biblia. La Biblia es nuestro mar de navegación y es nuestra fuente de todo. Mire qué cosa linda. Recuerde, la salvación es una persona, se llama Jesucristo. Pero mire hasta dónde llega esto de la salvación. A mí me gusta el Señor, a mí me gusta Dios. En 40 años, cada día de mi vida he estado pensando en Él. Y he estado leyendo y estudiando acerca de Él. No hay nada más hermoso en la vida que conocer a Dios. Amén. Mire cómo dice la Biblia, Salmo 27, versículo 1. ¿Cómo dice el versículo 1? Jehová es, ¿qué cosa? Mi luz y mi salvación. ¿Qué dice ahora? ¿De quién temeré? Jehová es, ¿qué cosa? La fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Yo le pregunto, ¿el salmista está hablando de una doctrina, de un concepto o de una persona? Entonces, conozca a esa persona.
La salvación y el misterio. El misterio de la salvación es que usted puede conocer a Dios. El misterio de la salvación es que Dios se ha dado a conocer. El misterio de la salvación es que la salvación es un concepto, sino una persona que usted conoce. Qué cosa linda. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Salmo 62, versículo 1 y 2. ¿Cómo dice? En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene, ¿qué cosa dice? Mi salvación. ¿Y qué dice el versículo 2? Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Esto es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? El gran secreto de la vida cristiana es conocer a Dios. Cuando usted lo conoce, por eso, Jeremías capítulo 9, versículo 23-24, como dice Dios, no se alabe el rico, ni el sabio, ni el valiente. Alábese en esto el que se hubiera de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago justicia, misericordia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Quiere Dios que lo conozcan? Conocer a Dios es un misterio. Misterio porque usted tiene que tomar el tiempo necesario, la disposición para conocerle. ¿Es lindo conocer a Dios? Cada mañana temprano cuando usted se levanta y usted toma tiempo a solas para estudiar la Biblia y orar y buscar la presencia de Dios, ¿quién viene para revelarse a usted a través de la Santa Biblia? El mismo Dios. ¡Qué cosa linda! Mire, cuando usted hace de eso un hábito diario, llega un momento donde hasta los ángeles van y lo llaman a la cama. Es una cosa tan hermosa que usted se está quedando dormido. A mí me da una risa porque en algunos lugares vengo cansado porque ustedes no se imaginan cómo uno trabaja cuando sale de aquí a predicar el Evangelio. A veces tengo que predicar en la mañana, atender gente toda la mañana y después de la comida ir al hotel un ratito, pero en la tarde hay que estar 1 hora y media antes de empezar la campaña de la noche atendiendo más gente. Y después que termina de atender gente hay que predicar en la noche. Cuando usted llega al hotel, usted llega muerto de cansancio. Y el otro día por la mañana hay que levantarse porque hay que estar con el don y hay que hablar con él y hay que orar y todo. Y a veces me coge el sueño, cosa linda, mamá. Y viene el ángel y me toca en la pierna así y me despierto. Digo, compadre, no me vas a dejar dormir. Y me quedo dormido. Y después que me quedo bien dormido, oigo que me dice una cosa linda. Me dice, Andrés, y me despierto. Digo, qué barbaridad. Así que tú no me vas a dejar dormir. Bueno, está bien, entonces me levanto. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? A ver, ¿es hermoso o no es hermoso? Yo le digo, ¿ustedes creen que yo anduviera con esta corredera si esto no fuera maravilloso? Y qué lindo regresar a tu casa cansado, pero haber visto cómo Dios cambió la vida y transformó la vida de la gente. Las almas que se arrepintieron y se entregaron, personas que nunca le importó el asunto de la vida y la fe, cómo le entregaron su corazón a Cristo Jesús. ¿Es lindo o no es lindo eso? El misterio, la salvación, el conocimiento de la persona de Dios. Y muchas otras cosas más que no me atreveré a decir en ningún lugar. Isaías capítulo 12, versículo 2, ¿qué estamos leyendo? La Biblia, ¿qué dice el versículo 2? Isaías capítulo 12, versículo 2, ¿cómo dice? He aquí Dios es, ¿qué cosa? He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré. ¿Por qué dice ahora? Porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Alabado sea su nombre. ¿Es lindo esto o no es lindo esto? ¿Es lindo o no es lindo? San Lucas capítulo 2, versículo 29 al 32. ¿Recuerdan cuando fueron a presentar a Cristo al templo? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan de Simeón? ¿Cuáles fueron las palabras de ese anciano? ¿Qué dijo ese anciano cuando tenía a Cristo en las manos? Dice la Biblia, ahora, Señor, dice el anciano Simeón, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, ¿qué cosa? Tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿A quién estaba mirando? A Jesús. ¿Quién es la salvación? Jesucristo. Es posible que usted sepa mucho de teología o que tenga mucho conocimiento de la palabra de Dios o que usted haya leído mucho acerca de lo que usted quiere en la Biblia. Pero lo que trasciende
Lo que en verdad importa es cuál es tu experiencia con la persona de Jesús. Un concepto es un concepto, pero una persona es una persona. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? En cualquier lugar del mundo, las personas que oyen los sermones de la voz del Consolador siempre me preguntan cómo está su esposa. ¿Por qué me preguntan tanto acerca de mi esposa? Porque en los sermones le mencionan a mi esposa. Y sus hijos, y fulana, y fulano, y fulanita. Y lo que hago es que me río. ¿Y usted tiene foto? Y le digo, claro que tengo foto. Y saco mi cartera. Y le digo, bueno, venga a ver, ¿cuál es la que quiere ver? Y entonces saco mi foto y le enseño mi foto. Usted va a decir, ¿se te perdió la foto, papi? No, aquí está mi foto. Y cuando le enseño, digo, mire, aquí está mi familia. No, sí, no, pero claro que sí, mírela ahí. Y dice, ¿y esta es la esposa suya? Sí, pero parece una muchachita. Digo, sí, parece una muchachita. Pero usted dice la negrita, porque ella no es negra. Digo, no, pero negra para mí. O sea, aquí está mi familia. Una pregunta, ¿es real esta familia? Es real, es de carne y hueso. Es de carne y hueso, compadre. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace la diferencia a una persona que agarra la foto y dice, con esta me quedo yo y usted se equivocó, déme mi foto? No que le saque una foto, tampoco le autorizo que le saque foto. Dice, ¿y cómo así? Digo, no. Y entonces empezamos a reírnos y al final dice, dime, sácale una foto, yo quiero una foto. Digo, sácale la foto. ¿Entiende? ¿Es real esa familia? Es real. ¿Es real Dios? Es real. Y cuando la gente usted le presenta a un Dios real, que es real en la vida suya, en la vida de su familia, la gente cree, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Y la vida entonces tiene otro color. Si usted no ha ido a la guerra, usted no sabe lo que es la guerra. Y cuando usted viene de la guerra, usted ya no puede ser igual. Recuerde que el mundo no es como usted cree que es. El mundo es como es. Pero para usted, su pequeñito mundo es donde usted se desenvuelve. Pero ¿quién le ha dicho a usted que el mundo es el lugarcito donde usted se desenvuelve, por favor? ¿Han oído la parábola de los 3 ciegos? ¿Han oído esa parábola? ¿La conocen, la parábola de los ciegos y el elefante? ¿La conocen o no la conocen? Bien, aquí le va. 3 ciegos querían conocer lo que era un elefante. Y le llevaron al zoológico. Se supone que los elefantes están ¿dónde? En los zoológicos, porque si lo llevan al África, compadre, usted va a correr duro detrás de esos elefantes para poderlo conocer. Y estos tipos eran ciegos. ¿Cómo un ciego puede conocer un elefante? Y yo pregunto, ¿puede un ciego ver al elefante? No, porque está ciego. ¿Pero qué puede hacer el ciego? Así que prepararon todo, pusieron al elefante delante y los 3 ciegos delante del elefante. A un cieguito lo pusieron enfrente en la cabeza del elefante, al otro cieguito lo pusieron en el centro de la panza del elefante y al tercer cieguito le tocó una pata de la trasera del elefante. Así que ahora vienen a conocer el elefante. El de la cabeza, lo que se le ocurre fue agarrar la trompa del elefante. Agarró la trompa y empezó a pensarse en su pobre mente de ciego, su pobre mente ciega. ¡Wow! El elefante. ¿Y lo que agarraba qué cosa era? La trompa, así que para él la trompa era el elefante. Y el del medio viene y le hace así y pone su mano y agarra esta panzota tan grandota y le hace así y dice, ¡úpale! En su mente, ¿qué se pintó en la mente de ese pobre infeliz? Un tonel, un barril y una cosa. Mi madre, ya vio el elefante como un globo. Y el otro de atrás empieza a tocar el elefante y lo que le toca es una pata de atrás y ve y le hace así hasta para abajo y dice, pero el elefante es una cosa rara. De manera que empieza el primero que empezó a tocar, a describir al elefante. Y dice, wow, el elefante es como una manguera gruesa donde puede salir agua. Y empiezan estos dos a reírse de ese loco. ¿Qué es lo que te está tocando? Este está loco. Entonces el del medio dice, la verdad que tú además de ciego, tú estás loco. Muchacho, el elefante es como un ¿qué? Un tanque, un tonel, un barril, y empieza a reírse en carcajadas. Aquel ya está que se cae de la risa, porque todos locos están diciendo que manguera y que tonel. ¿Qué es lo que está agarrando? Una pata. Mi pregunta, ¿no somos así nosotros al estar en una esquina del mundo? ¿Sí o no?
Necesitamos una visión más completa, más amplia del mundo y de las cosas para tener una idea más clara. Eso pasa con la Biblia. Necesitamos despejar los ojos, quitarnos esa ceguera y mirar al elefante y decir, mi madre, el elefante parece 1, 2 y 3 cosas, pero el elefante es todas esas cosas juntas, ¿o no? A ver, ¿sí o no? Y eso es lo que hace Dios y lo que hace la Biblia. A través de la Biblia Dios se ha dado a conocer. Pablo dice que los antediluvianos no le dieron gloria a Dios, pero lo conocían. No quisieron glorificarlo, pero conocían a Dios. No le dio la gana de darle gloria a Dios. Y hoy día es al revés. La gente no le da la gana de conocer a Dios. Prefiere quedarse con un concepto que alguien le dijo o no. ¿Sí o no? No, a mí me dijeron, me contaron, compadre, no juegue con su salvación. Vaya y aprenda usted también, como los bereanos. Hechos capítulo 17, versículo 11. Averiguaron, investigaron a ver si esto era así. Acerca de esa gente que no quisieron darle gloria a Dios, lea Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, que ahí está toda la historia del asunto. Yo necesito terminar lo que estoy diciendo. San Lucas capítulo 19, versículo 9 y 10. Ponga cuidado. ¿Qué dice el versículo 9 y el 10? Hoy ha venido ¿quién? La salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. ¿Quién estaba en la casa de Zaqueo? Jesús. ¿Quién es Jesús? La salvación. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. ¿Qué dice el versículo 11? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué cosa dice? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el misterio de la salvación? Que la salvación es una persona y se llama Jehová. Que la salvación es una persona y se llama Jesucristo. Ese es el gran secreto de la salvación. Una cantidad inmensa de personas religiosas no entrarán al cielo porque no conocen a Jesucristo. ¿Es así o no es así? Ahora usted dirá, ¿y cómo sabemos que no lo conocen? Cristo dijo que el que lo conoce, que el que lo recibe, nace de nuevo. ¿Lo dice o no lo dice? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. ¿Es un misterio o no es un misterio la regeneración? Sí. ¿Es un misterio o no es un misterio el arrepentimiento? Sí. ¿Es un misterio o no es un misterio la transformación? Sí, porque nosotros no podemos producirlo, pero el Espíritu Santo de Dios, que es real, aunque no lo vemos, que es real, aunque no lo tenemos de frente, que es real, produce el cambio en nosotros. ¿Sí o no? Cristo dijo que el Espíritu cuando viniera le daría a conocer, que el Espíritu haría que usted conozca a Cristo. No es cuestión de religión, es cuestión de relación. No es cuestión de una doctrina o un concepto, es cuestión de una persona. Sí es verdad que usted conoce a Cristo, en su vida se revela el misterio de Cristo. Y la gente que le conoce a usted sabe y se da cuenta que usted ha estado con Cristo. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Pienso, y es terrible lo que voy a decir ahora, que Satanás se ha sabido esconder en las iglesias. Y por eso hay tantas iglesias, cada vez más iglesias, más iglesias, más iglesias. El negocio de las iglesias se ha hecho un negocio muy lucrativo. ¿O no? ¿O no? A ver si o no. Al punto que hay gente buscando los mejores lugares comerciales para poner sus iglesias. Como si eso fuera marketing. Cuando tenga tiempo, lea Apocalipsis capítulo 18. De ahí una frase que dice, almas de los hombres. Se está negociando con todo en el mundo de hoy. Hasta con las almas de los hombres. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? La pregunta no es quién hace o quién no hace. La pregunta es si usted está buscando conocer a Dios. Hay una serie que grabamos hace algún tiempo que se llama ¿Conoces a Dios? Está en inglés, está en español en la página lavozdelconsolador.org. Le invito a escuchar esa serie, a copiarla, a repartirla, a regalarla. No tiene que pagar nada, no le estamos tirando ningún gancho. Vaya a la página, está en inglés, está en español. Busque la serie, estúdiela. Hicimos un estudio de algunos nombres de Dios para que las personas comprendan que Dios adopta distintos nombres para decirle a usted que Él puede resolver cualquiera sea su necesidad. Amén. Dios
Dios se ha dado Él mismo y lo ha dado todo en Cristo Jesús. ¿Es lindo eso o no es lindo? Efesios capítulo 1, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cristo es el evangelio personificado. No deberíamos desviar el centro de nuestra atención de Cristo al mensaje acerca de Cristo. Ponga cuidado. La mayoría de la gente ha descuidado su relación con Cristo por enfatizar el mensaje acerca de Cristo. Hay mucha gente que se conoce el mensaje acerca de Cristo, pero no conoce a Cristo. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Entienden lo que estamos tratando de decir? Hay gente que conoce la teoría, pero no vive la práctica. Hay gente que conoce la letra, pero no tiene el espíritu de la misma. Hay personas que se dicen cristianas y solamente son miembros de una iglesia. Su vida no refleja la vida de Cristo. Significa que no conocen el misterio, no conocen a Cristo. Por tal razón, necesitamos urgentemente conocer el misterio, conocer a Cristo. Hay un pensamiento que quisimos compartir aquí, dice este pensamiento: no debemos ensalzar el evangelio, debemos ensalzar a Cristo. No tenemos que adorar el evangelio, sino el Señor del evangelio. ¿Quién es el Señor del evangelio? Cristo. ¿Quién es el evangelio? Cristo. ¿Quién es la salvación? Cristo. ¿Quién es el centro de todo? Cristo. Desde Génesis y hasta el final de la Biblia, ¿de quién habla la Biblia? De Cristo. ¿Cuál es el gran misterio? La revelación de Jesucristo. Por eso Apocalipsis es, ¿qué cosa? La revelación de Jesucristo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Si usted es papá o mamá, si usted es hijo o hija, si usted es lo que usted sea y quiere que sus cosas se pongan en línea, le recomiendo a Cristo. Lea los evangelios, lea las cartas de Pablo y pregúntele a la Biblia: Señor, ¿qué debo saber? El Evangelio según San Juan lo escribió Juan. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Apocalipsis fueron escritos por Juan. Ponga cuidado, por favor. Aquí voy a terminar, pero ponga cuidado. Si usted quiere darse cuenta cuánto usted sabe acerca de Cristo, tome esos 5 libros y léalos. Es una cristología. Cuando termine con esos 5 libros, usted comprenderá cuánto sabe acerca de Cristo. Luego, tome el libro de Gálatas, el libro de Romanos y el libro de Hebreos. Lea esos 3 libros y usted quedará con la boca abierta para que conozca más acerca de Cristo. Cuando usted termine, lea el libro de San Lucas, el Evangelio según San Lucas, y lea el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si usted pone cuidado en los Hechos de los Apóstoles, usted descubre el secreto. En el capítulo 1 el Señor Jesús se despide y habla de la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo. Pero usted sabe que en San Juan, capítulo número 14, 15, 16, 17, el Señor Jesús abre un abanico hermoso diciendo que el Espíritu es el otro consolador que vendría para dar a conocer a Cristo. Cuando usted tiene la mente clara en lo que Lucas dice en su evangelio acerca de Cristo, entenderá que el libro de los Hechos es el segundo tomo para revelar a Cristo. Es a Cristo que se quiere revelar. El Espíritu Santo y los apóstoles lo único que hacen es revelar a Cristo en el libro de los Hechos. Es el segundo volumen que Lucas escribe para que Teófilo entienda acerca de Cristo. Cómo el Espíritu Santo inspira a los apóstoles para que hablen ¿de quién? De Cristo. Mire todos los discursos o los sermones de Pedro y los discursos y sermones de Pablo. Cuando usted mira, todo se resume a una sola cosa: el Evangelio de Cristo, que murió, que fue sepultado y resucitó. Todo gira en torno a una sola cosa:
Y eso son el asunto. El Evangelio de Cristo. Una sola persona, Jesucristo. Si usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles y no se enfoca ahí, pierde el rumbo. Usted se va por la tangente. Y Cristo es la revelación de Dios. La revelación del misterio. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Termino con la pregunta de corazón. ¿Le gustaría a usted conocer a Cristo? Cuando vi a Jesús por primera vez, y esto es un atrevimiento, tenía 21 años, vino a mi sueño después que mi mamá me había dado una paliza. Me dio muy duro doña Fefa con un palo. El pecado que había cometido esa madrugada era que estaba leyendo mucho la Biblia. Mi mamá decía que sus abuelos le habían enseñado que el que leía mucho la Biblia se ponía loco. Y yo era el hijo más pequeño y no quería ver con loco en la casa. Así que esa madrugada se levantó, eran como las 2:30, 3 de la mañana, estaba leyendo mi Biblia. Y resolvió con este garrote y me entró a garrotazo. Rompió un libro que tenía, acabó con todo. Yo me fui a la cama dolorido y lloroso. Y furioso. No estaba contento. Y le dije a Dios, así no, así no. No cigarrillo, no bebedera de alcohol, no bregar con mujeres, no parranda, no cosas raras, solo estoy leyendo mi Biblia. Y aprendiendo mi Biblia. ¿Por qué tengo que sufrir si yo no estoy haciendo nada malo ni incorrecto? Y empecé a protestar. Y le dije, Señor, esta noche usted tiene que venir, vamos a hablar, porque tengo que ponerlo claro. Pero ¿cómo tengo yo? ¿Por qué tengo que recibir una paliza si lo que estoy leyendo es la Biblia? Trabajo todo el día. El dinero lo traigo a la casa. Todo el dinero que gano. No tomo nada para mí. Entonces, ¿por qué me tienen que golpear si yo lo que estoy leyendo es la Biblia? No dejo de cumplir con mis deberes. ¿Por qué tiene que golpearme? Estaba confundido, bien confundido, y molesto, y lloroso. Y me sentía frustrado. Por eso cuando yo llego a mi casa de esos viajes y me siento en un sillón que tengo ahí, yo cierro mis ojos y le digo, Señor, gracias. Me viene el recuerdo de niño. Y le dije, tenemos que hablar, tenemos que hablar, porque tenemos que hablar. Y esto es ser cristiano, que uno intenta ser mejor y lo golpean, que uno intenta ser mejor y, ¿pero qué relajo es? ¿Y dónde está usted? ¿Cómo es eso? Y le hice muchas preguntas fuertes al Señor. Y me acosté y me dormí. Recuerdo que me dormí con unas lágrimas tan calientes, frustrado, porque, oiga, ¿a dónde voy a clamar entonces? Siempre he dicho que el humano es un chismoso, así que vamos a dejar esta historia aquí para seguirla el próximo sábado, para que tengan que volver, ¿le parece bien? Me parece que salida, mamá. Y me dormí. Misterios, ¿de qué estamos hablando nosotros? Misterios. Miren, si yo le dijera a la gente, todas las cosas que he vivido me amarran. Yo creo que lo primero que me amarran son mi esposa y mis hijos. Este tipo se volvió loco. ¿No se han dado cuenta que las cosas que el humano no puede entender, la tira como locura? A ver, ¿sí o no? El diluvio, cuando Noé predicó, ¿qué cosa era? Locura. ¿Cómo dice Pablo? Que el Señor decidió salvar a la humanidad con la locura del Evangelio. ¿El Evangelio es una locura? Claro. ¿Cómo me explica usted a mí lo que no se explica? ¿Cómo explica lo inexplicable? ¿Cómo la psicología explica que una persona criminal sea transformada por el poder del Espíritu Santo y se convierte en un santo? ¿Eso no se explica? ¿O se explica? Me dormí. Y entonces, aquí abrevio la historia. Estaba acostado boca arriba y me dormí boca arriba. Y qué cosa linda en mi sueño, vi a alguien que se paró hacia la izquierda, vestido de blanco, con el pelo que le llegaba hasta los hombros, y me llamó en mi sueño, Andrés. Y dije, sí.
Y me dijo, tú dijiste que viniera, aquí vine. ¿Cómo? Pero yo no puedo creer, sí soy yo. Pero no es posible, sí soy yo. Entonces me dio vergüenza y me dio miedo. Me dice, y vine a decirte, Andrés, que tú no has pasado nada, ni has sufrido nada de todo lo que te va a pasar. Esto es nada comparado con todo lo que te va a ocurrir. Por mi nombre te pasará esto, y te harán esto, y te pasará esto, y te pasará aquello otro. Por mi nombre tú sufrirás esto, y sufrirás esto, y sufrirás aquello, y sufrirás lo otro. Por mi nombre estarás al borde de la muerte así, te pasará así, te pasará así, te pasará así, te pasará así. Y yo tengo 58 años. Así que de 21 a 58 ya pasaron muchos años. Y no ha faltado ninguna de las cosas que él dijo. Sin embargo, aquí viene el gozo de mi corazón. Dijo, en cada momento de tu vida yo estaré presente. Amén. ¿Qué me importa a mí nada si Él está presente? Jesucristo no es un concepto, es una persona. Usted necesita conocerle a Él, relacionarse con Él, caminar con Él, amarle a Él, vivir con Él. Esta madrugada, ven Andrés, vamos. Me da mucha pena por mi esposa que hay semanas que no puede dormir porque yo estoy despierto. Pero si la gente entendiera. Cuando ustedes duermen, ahí estamos hablando. Cuando ustedes descansan, ahí está escribiendo y enseñándome. Ven, Andrés, tiene que enseñarle esto. Yo le hago una pregunta. ¿Esto es palabra de Dios o no es palabra de Dios? Si usted mirara las notas, se dará cuenta que todo es la Biblia, el pensamiento de la Biblia, porque me dice, es la Biblia, mira Andrés, es la Biblia, tiene que ser la Biblia, porque es solo mi palabra que puede combatir con los programas malos que el enemigo le puso en sus mentes. Usted no se ha dado cuenta que años pasan y años vienen y usted es la misma persona. Y su vida cristiana no desarrolla ni crece. ¿Se ha dado cuenta o no se ha dado cuenta? Como si estuviéramos locos, un cristianismo como loco, estancado en un solo concepto. Pero ¿cómo es posible que ese cristianismo sí sea real? La Biblia dice o no dice, Proverbios capítulo 4, versículo 18, mas la senda de los justos es como la luz que va en aumento. ¿No se han dado cuenta que la mayoría de la gente que usted conoce que se llama cristiana están estancada en un concepto, en una manera de ser? ¿Sí o no? ¿Y es así la cosa con el Señor? No. La Biblia te desarrolla, la Biblia te transforma. Y dice que te transforma, ¿cómo? De gloria en gloria. ¿Dónde está la gloria? ¿Dónde se ve la gloria de Dios en la vida suya? Pregúntese eso. Los años pasan y usted se envejece y pronto se muere. ¿Cómo es posible que usted se acomodó a esa vida estática? Eso no es cristianismo. Eso no es conocimiento del misterio. ¿Cómo está su vida afectando para bien la vida de los demás? Cada año que pasa, ¿cuántas personas fueron transformadas por el poder del Espíritu Santo a través de usted? Pregúntese eso. No cuánto dinero quedó en el banco. ¿A quién le importa eso? Cuando usted se muere, ese dinero se queda ahí. ¿O no? El misterio es una persona. El misterio es el Evangelio. El misterio es la salvación. La belleza es Cristo Jesús. ¿Es lindo conocer a Jesús? ¿Es lindo o no es lindo conocer a Jesús? Vinieron los griegos y dijeron, Señor, queremos conocer al Maestro, queremos conocer a Jesús. ¿Le gustaría a usted conocer a Jesús? Jesús es real, es el mismo Jesús que relata la Biblia, es el mismo Jesús hoy. El mismo Jesús que espera por usted, el mismo Jesús que quiere conocerle a usted. En mi vida he tenido que oír historias maravillosas de cómo el mismo Jesús ha venido a la vida de personas para darse a conocer. Y cuando ellos me cuentan sus historias y cuando nos comenzamos a contar las historias, lo que han vivido, lo que yo he vivido, usted percibe cómo el ambiente se llena de una atmósfera tan hermosa, porque el Señor Jesús es real. Yo termino con esta pregunta. ¿Le gustaría a usted conocer a Jesús? Amén. Lo interesante de esto es que cuando usted lo conoce y la gente le conoce a usted, la gente sabe que usted ha estado con Jesús. Amén. ¿Es lindo o no es lindo eso? Amén.
¿Han visto ustedes que hay unos perfumes que son caros, muy caros, demasiado caros, carísimos? Que cuando usted se lo aplica, le duran varios días oliendo ese perfume. ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? A ver, ¿sí o no? Y la persona le pasan por el lado y el perfume anda rodando por todas partes. Unos perfumes que usted sabe que son pesados. Así es la presencia de Jesús. Jesús usa unos perfumes tan hermosos y tan olorosos, compadre, que cuando usted lo toca o lo abraza, usted sale de ahí oliendo a Jesús, ¿o no? El demonio se incomoda porque tiene problemas en la nariz con ese tipo de perfume. ¿Le gustaría que le pongan un chin del perfume de Jesús? ¿Acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador? ¿Acepta que Cristo sea el todo en su vida? ¿Le gustaría ponerse de ese perfume de Jesucristo? El perfume se llama Espíritu Santo, es un aroma exclusivo. ¿Le gustaría de ese aroma a usted? Entonces póngase en pie conmigo y vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias Señor, gracias por darnos a Jesús. Gracias por el misterio de la salvación, que Cristo es la salvación. Oh Dios eterno, Padre amado, haga que amemos su palabra y que la amemos a usted por sobre todo. Haga de nuestra vida una fuente de bien y de bendición. Inspírenos a estudiar la Biblia, a orar y a buscar su rostro. Que cada uno de nosotros, Señor, sea un mensajero o una mensajera del cielo y que por testimonio, por nuestra experiencia, mostremos a Cristo Jesús. Bendiga grandemente este grupo de personas, Señor. Y bendiga a todo el que escucha este mensaje a través de la radio o los que nos siguen a través de la internet o la televisión. Señor, que el misterio se revele en nuestra vida como le fue revelado a Pablo. Que conozcamos y entendamos el Evangelio, que es Cristo Jesús, el Señor y la salvación. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.